Andalucía Centro Deportes. Pues comenzamos esta Andalucía Centro Deportes y tenemos ya aquí a nuestro invitado de lujo en la calle de las Tiendas en Ser Lucena, que es Pedro Morillo, lateral izquierdo del Ciudad de Lucena, que ha venido a visitarnos en esta semana tan especial porque a falta de una última jornada para enfrentar el tramo final de esta liga, de este grupo 10 de Tercera Federación. Ciudad de Lucena y Saler Puente Genil están igualados a 68 puntos. El Saler Puente Genil lo tiene la sartén por el mango, pero esto es fútbol y aquí puede pasar pues cualquier cosa. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está siendo esta semana especial con tantas emociones por delante después de la victoria por 6-4 ante el Inter Sevilla? Victoria insuficiente. Aquí te he puesto la canción de Miss Cafeína que dice que hay que seguir creyendo hasta el final. ¿Vosotros cómo estáis? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Bueno, pues como bien has dicho, hay que seguir creyendo hasta el final. Y bueno, la clasificación así lo dice, estamos empatados a puntos y nosotros tenemos que hacer nuestros deberes en Pozo Blanco. ¿Cómo han sido estos días para el equipo celeste? Porque fíjate lo contradictorio que es a veces el fútbol. Se gana 6-4, que se marcan 6 goles. Es la primera vez en toda la temporada que se marcan 6 goles. Se marcan 5 en apenas 11 minutos. 4 goles en 11 minutos, que es una auténtica barbaridad. Y aún así, la sensación en el césped después de esa victoria es unas caras larguísimas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el partido en sí fue una montaña rusa de emociones. Primero, la primera parte nos costó mucho hacer gol. Sí es verdad que estuvimos en campo contrario prácticamente toda la primera parte, pero bueno, cuando abrimos la lata a los 10 minutos volvieron a empatar. Nos fuimos al descanso con malas sensaciones. No era el partido que habíamos imaginado en nuestra cabeza. Y luego pues el descanso cambió todo y yo creo que la grada disfrutó como muy pocas veces. Cayó un gol detrás de otro. Y al final, bueno, pues empezamos a soñar con poder sacar un resultado que nos siguiese valiendo para la última jornada. Bueno, es verdad que hasta el 70, pues 6-1, estábamos generando ocasiones claras, tuvimos 2 o 3 muy claras para llegar al 7º gol. Nos estancamos un poco y paramos ese chorreón de goles que estábamos haciendo. Y bueno, al final pensándolo bien, el 6-1 tampoco era un resultado que casi que nos diese mucha amplitud de goles para la última jornada. Teníamos que buscar 2 o 3 goles más. Y bueno, al final nos fuimos para arriba, apostamos por arriesgar, para hacer los máximos goles posibles. Y en 3 transiciones en 4 o 5 minutos, pues hizo que al final la sensación del espectador y de la grada pues fuese un poco de pues eso, de decepción, de que al final no se había dado el resultado que todos estábamos esperando. Yo he escuchado incluso hablar de que fue un partido malo, de que no se consiguió el objetivo, pero yo creo que a mí me gusta hablar de fútbol y hay que entender y explicar las cosas, ¿no, Pedro? Porque cuando uno ataca con 9, defiende con 1 y el portero, hasta los Looney Tunes te pueden marcar 3, como fue lo que pasó ante el Inter Sevilla, y esto hay que explicarlo.
Aquí lo que hay que preguntarse es cuánto afecta la ansiedad al equipo, a lo mejor en estos momentos tan claves o en ese momento tan clave. Además, tú estabas en la grada, tú lo estabas viendo desde fuera. ¿Cómo crees que la ansiedad afecta? También yo creo que hay muchas cosas alrededor, ¿no? Que no solamente el interés, obviamente, la necesidad de ascender, pero esa presión es que también se nota, ¿no? Sí, bueno, claro, al final cuando te dicen que tienes que salir a un partido a intentar hacer 7, 8 goles, nunca es fácil. Es verdad que durante la semana creímos mucho en eso y bueno, después es verdad que analizándolo bien, todos sabemos el nivel defensivo que tiene el equipo, que ha mostrado durante todo el año y esto fue pues por razones de que al final, como se suele decir, tiramos la casa por la ventana, nos fuimos todos hacia arriba y en situaciones normales esto no nos ha pasado en ningún momento. Y bueno, sigo confiando plenamente en el nivel defensivo del equipo. La verdad es que no es para menos, porque ya te digo que hay que explicar las cosas y verlas en contexto. Cuando uno ataca con 9 jugadores, pues pueden pasar este tipo de cosas. Lo único que te deja la sensación amarga de que a lo mejor con un resultado más ajustado a lo mejor se podría haber peleado más. A lo mejor no peleado más porque la vida sigue y las opciones siguen ahí. Pero es cierto que a lo mejor se ve la película desde otra perspectiva, ¿no? Sí, bueno, al final, si nos ponemos a pensar en el pasado, pues podríamos haber conseguido otros muchos puntos, otras muchas situaciones, pero en esos momentos, pues ya lo que nos quedaba era eso, hacer los máximos goles posibles para que nuestros rivales en la clasificación llevara un poco más de presión de tener que hacer goles en la última jornada. ¿Se creen en el milagro, en el vestuario? Al final, esto es fútbol. Se han dado miles de situaciones en el fútbol bastante, bueno, que en principio son difíciles de creer, pero es verdad que la situación a día de hoy es que estamos empatados a punto y que lo único que nos separa de un puesto a otro es la ventaja de goles. Entonces, ahora mismo no estamos ni a 4 puntos, ni a 3 puntos de diferencia, ni incluso a 2, ni a 1. Estamos empatados a puntos. Y tenemos que hacer nuestros deberes en Pozo Blanco y nosotros hacer 71 puntos. Lo que pasa es que precisamente da la sensación de que estáis a 4 puntos de distancia, ¿no? Sí, claro, bueno, a mí no me da la sensación, pero bueno, es cierto que... Como que el ambiente que se respira, se habla ¿no? de milagros, se habla de esto, y al final lo único que se tiene que dar es que un equipo no gane, que tampoco es una locura. Es cierto que, bueno, que ya sabemos cómo llega el Intersevilla a estas fechas y demás, y obviamente... pues esto es difícil también. El Puente Genil hace las cosas bien y trabaja bien. Y bueno, pero que al fin y al cabo llegas a la última jornada empatado a puntos, que no es ni milagro, ni es simplemente lo que pasaría sería fútbol en caso de que pasase algo así. Pedro, ¿cómo de importante es en este momento o en estos momentos esta serenidad que yo creo que tú me muestras siempre y que a veces me da la sensación que nos volvemos locos, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo soy el primero que seguramente a veces en mi cabeza tengo todos los nerviosismos, incluso en el campo muchas veces se ve desde bueno, fuera. De hecho te voy a decir una cosa, el día del derbi, no sé si has visto esa imagen, es brutal, la que te abrazas con la grada celeste. ¿La has visto? Sí, además pues mucha tensión y siempre lo vivo así, siempre he sido un jugador caliente en ese aspecto y siempre he sido un jugador que cuando estoy en un club pues me doy todo a ese club. Lo que pasa es que lo hice en Castilleja, en Puente Genil y ahora lo hice en Mensajero y ahora en Lucena. Lo que pasa es que también es importante mantener esa serenidad, ¿no? Fuera, ¿no? Sí, y es lo que te digo, que el otro día pues cuando la grada se fue con esa mala sensación, es verdad que entras al vestuario, lo ves todo mal, pero realmente tienes que pensar en que creo que has ganado 21 partidos en la liga, que va por una puntuación buenísima, que el año pasado yo viví una situación totalmente contraria a esta donde no ganaba nada y donde cada victoria en el fútbol es súper difícil y el otro día ganamos 6-4 y te das cuenta que es muy difícil ganar en el fútbol siempre, a cualquier rival y entonces en esta categoría que está todo tan igualado tienes que echar un poco la vista atrás y decir, oye, que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino y sobre todo en este final de temporada mentalidad muy fría, tanto este domingo como en los siguientes fines de semana si no se consigue esa primera posición. Fíjate, estábamos hablando de las cosas que ocurren en el fútbol. Estoy seguro que tú como buen amante has estado viendo las Champions esta semana. Fíjate cómo el Inter elimina al Barça. Sí, claro, al final lo podemos ver en las eliminatorias de doble partido. Hay que estar muy sereno, hay que estar muy, muy metido hasta el final.
no puedes perder los papeles porque te hagan 2 goles, porque fíjate qué rápido se vuelve la situación. Totalmente. ¿Cómo de importante crees que también es desconectar mentalmente en ciertos momentos para no sentir esta ansiedad por el fútbol? Por ejemplo, yo sé que tú tienes un perro, que te encanta pasear con él, que eres amante de los animales. ¿Cómo gestiona Pedro Morillo esas sensaciones cuando está fuera del vestuario y del fútbol? Bueno, pues a ver, es verdad que yo personalmente con mi gente más cercana doy mucho la chapa. Pero bueno, luego es verdad tío, que yo qué sé, yo siempre le hablo a mis compañeros también, a los más jóvenes y demás, que personalmente yo con 19 años estaba en Primera Andaluza en el Club Deportivo Pedrera, con 20 estaba en División de Honor en el Club Deportivo Alcalá, y yo seguía los programas de radio y escuchaba el Lucena, escuchaba el Puente Genil, veía los partidos y lo que yo soñaba a corto plazo era con dar pasos hacia clubes así. Y cuando llegas aquí y ves que estás bien, que te tratan bien, que te dedicas a ello, que cuando valoras esas cosas y echas un poco la vista atrás, sientes que vas por buen camino y que nada es tan negativo ni nada es tan malo, estás haciendo lo que te gusta, te estás dedicando a ello y ahí tienes que echar un poco la vista atrás y relajarte y ver la vida desde otro punto. Qué importante es no volverse loco, ¿eh? Sí, porque bueno, al final si nos ponemos a pensar en el objetivo y en que esto y en que lo otro y en que es que no he metido un gol y es que no he quedado primero y es que pues yo creo que es difícil sacar cosas positivas, pero en esos momentos tienes que echar la vista atrás, tranquilizarte, ser consciente de la suerte que tienes y bueno, que a lo mejor hay gente que tenía otras expectativas y siente y sueña con, claro, en crecer soñamos todo, pero tienes que ver también, pararte y ver en el sitio donde estás y lo que has conseguido. Hace un par de semanas, cuando el derbi hablábamos con Juanmi Puente Nueve, le preguntábamos por ti, solamente nos decía palabras buenas. Sí, escuché el programa y la verdad es que luego le escribí un mensaje porque, bueno, al final yo creo que este tipo de cosas son las que te llevas en el camino cuando escuchas a un entrenador que te ha tenido durante 2 años y que, bueno, sin mantener un contacto muy constante ni diario en el tiempo, luego pues te das cuenta que, bueno, le preguntan por ti y habla así. La verdad es que es una maravilla haberte encontrado con personas así dentro de fútbol. Y bueno, cada vez con los años más valoras estas cosas y este tipo de comentarios por parte de entrenadores y de personas que han pasado. Punto positivo para Pedro por escuchar Andalucía Centro Deportes. Sí. Oye, duro hueso también el que tenéis vosotros, porque estamos hablando del Saber Puente Genil, del Inter Sevilla, pero vosotros tenéis un partido también que telita, ¿no? Hombre, claro, en el caso de que... Bueno, en el caso no, de llegar a la situación que hemos llegado los dos equipos, nuestro partido a priori es bastante hombre, difícil. Por rival es bastante más difícil y por plaza, por campo. Lo que pasa que, bueno, que al final cuando tienes que salir a un partido sabiendo el objetivo que tienes y que tienes que ganar, tampoco te da mucho tiempo a pensar en nada. Pero bueno, es así. Lo que está claro es que además me da la sensación que ellos, después de caerse de esa lucha por el playoff, con esas últimas 3 derrotas... Bueno, es que fíjate, si ponemos las cosas todavía más en contexto, imagínate qué hubiera pasado si el Ciudad de Lucena pierde también sus últimos 3 partidos. Es que el Pozo Blanco lo ha hecho. Sí, y es algo que, bueno, que no nos esperábamos a priori porque se veía un equipo, la verdad es que muy sólido, muy compacto para estar en playoff. Pero la verdad es que sabemos que van a poner la misma intensidad, que van a meter la misma lucha y pelea en cada acción, porque allí el Pozo Blanco siempre ha sido muy duro y siempre ha sido un equipo muy sólido. Y nosotros somos conscientes de que el domingo, bueno, que independientemente de que a ellos ya no les dé para entrar en playoff, va a ser un partido muy difícil. Es que de hecho yo creo que ellos van a dar más bocados que nunca. Sí, y bueno, y ya lo comentamos en el vestuario que al final nosotros tenemos que ir sabiendo eso, que no va a ser aquello porque no entren en playoff un camino de rosas y que tenemos que apretar mucho porque de verdad que es muy importante que nosotros consigamos los 3 puntos. ¿Estos días te has imaginado en algún momento que ese momento que a lo mejor el Inter Sevilla empata o gana al Saber Puente Genil, vosotros os proclamáis campeones? ¿Estás imaginando ese momento en tu casa antes de acostarte? Yo me he imaginado conseguir los 3 puntos. Y a partir de ahí, pues lo que pase, pasó. Pero es verdad que me he imaginado conseguir los 3 puntos porque, bueno, creo que una cifra de 71 puntos, pase lo que pase, es una muy buena cifra. Y en el caso de que Puente Genil gane, pues tiene 71 puntos. Y están empatados con ellos a 71 puntos y a lo mejor no ha sido primero por goles.
pero que son 71 puntos que poca gente, pues pocos equipos lo pueden conseguir en tercera ref. Lo comentábamos, el año pasado el Ciudad de Lucena se queda segundo con 66. En el caso de ganar, serían 5 más. O sea, que es que fíjate lo bien que habla esto del Ciudad de Lucena. Pedro, en el caso de que el Sale Pontegenil ganara su partido y subiera directo de categoría, el Ciudad de Lucena jugaría sus 6º playoffs consecutivos. ¿Cómo de importante es afrontarlo con lo que hablamos? Con esa calma, con esa normalidad y sobre todo con esa alegría. Me parece que hemos quedado descendidos o que el Ciudad de Lucena ha quedado descendido de categoría. Pues sí, en esos momentos creo que lo más importante es echar la vista atrás, ver el equipo que ha sido durante 34 jornadas, ver las victorias que has conseguido, los puntos que has conseguido y creer que haciendo el mismo trabajo que has hecho y cómo has defendido, cómo has generado ocasiones, cómo has jugado en casa, cómo has sabido defenderte fuera en campos complicados, que hemos sacado los 3 puntos, son los que te va a dar esa calma y esa tranquilidad, y luego aparte pues tener la personalidad cada uno de dar un paso adelante y de decir: nosotros somos el Ciudad de Lucena, el equipo que ha quedado segundo, el equipo que ha conseguido 71, 69 o 68 puntos y que tenemos que demostrarlo. Y sobre todo esa serenidad que tan necesaria que Pedro Morillo nos expresa hoy y que yo creo que tanto necesita el equipo para dar ese último pasito adelante y ser ese equipo definitivo que consiga el ascenso directo, ya sea de manera directa o pasando la penitencia de los playoffs. Pedro Morillo, oye, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Has estado bien? Muy bien, muy a gusto, y la verdad es que, bueno, cuando quieras me puedes llamar otra vez. Y además, ya sabemos que escuchas el programa, así que punto doble positivo para ti. Y mi madre. Ole por tu madre. Pedro, te mando un abrazo. Muchas gracias, José Manuel.